¿Qué tal? ¿Cómo están? Excelente tarde. Hoy decidí grabar el video porque con estas lluvias ya ven que no falta que se va el internet, se va la luz, bueno, no faltan esas cosas. Entonces, lo grabé a ver qué tal funciona. De todas formas, ustedes por favor, cualquier duda, cualquier comentario, pónganlo aquí abajo y yo voy a estar respondiendo. No pasa nada, ¿verdad? Así que yo voy a estar aquí al pendiente. Pero me parece que puede funcionar mejor. Pues vamos a probarlo. Fíjense que sigo acomodando aquí mi oficina. A ver, voy a acomodar aquí porque hay un rayo de luz. Espero que sea divina. Que está ahí más o menos cruzando el lente. Bueno, sigo acomodando aquí en mi oficina mis libros. Hoy vino un querido amigo que fue mi alumno en el seminario y ahora pues está trabajando en la Cámara de Diputados, es abogado, etcétera, ¿no? Y entonces tenía un montón de libros de derecho, de cuestiones electorales, derechos humanos, eran como 30 o 40 libros. Entonces, ya le hablé, le dije que viniera y ya me deshice de todos esos libros y me estoy quedando prácticamente con los de teología, Biblia y pastoral. Y entonces hoy abrí otra caja y saqué un buen libro, un librazo, y por fin apareció mi Biblia hebrea. ¿Se acuerdan? Miren, la Masora. La Masora. ¿Qué es la Masora? La obra de los masoretas. ¿Quiénes son los masoretas? Pues eso les voy a platicar ahorita. Pero podríamos inclusive ir viendo partes esenciales de este libro. Y además, mi Biblia hebrea que les quería mostrar. Pero déjenme aparto aquí esto. Biblia hebraica. ¡Hijo! Esta Biblia hebraica yo creo que me la compré en primero de teología. Les estoy hablando del año 1994. Ya tiene muchos años conmigo. Muchos años conmigo. Con mucho cariño. Estoy buscando el inicio, el Génesis, que en hebreo se dice Bereshit. Porque les quiero mostrar una cosa para que entendamos un poco la Masora, la importancia de los masoretas y qué tiene que ver con nosotros ahora. Mucho, lo van a ver, miren. Bueno, ahí se ve al revés. Pero aquí está Génesis, el primer libro de la Biblia, de la Torah, y aquí está su palabra en hebreo. Como ven, bueno, esto se lee de aquí para acá. Como ven, estos garabatitos son los mismos de esta palabra de aquí. A ver, espérate. Vamos, a ver, fíjense bien, si son los mismos o no. Esta palabra con esta, si son los mismos o no. Más o menos, ¿no? Es que como que la de acá tiene otros garabatitos. Como que tiene otras cosillas. Las letras grandes sí son las mismas, pero abajo se ve como más garigoleado, ¿no? ¿Por qué será eso? Pues ahí les va. Esos sí son las mismas letras, es la misma palabra, pero abajo está con un sistema vocálico, o sea, con las vocales. Había varios sistemas vocálicos, ¿no? Al menos dos principales, pero parece que había un tercero. Al menos dos principales, y esos dos, unos se escribían arriba y otros se escribían abajo. Parece que al final se optó por básicamente el de abajo, aunque en algunas ocasiones se utiliza el de arriba y el de en medio. Entonces, esos puntitos son vocales. Y además de las vocales, en esos garigolitos hay acentos. Y además de que hay acentos,
hay indicaciones de cómo leerlo. ¿Esto de qué nos habla? Bueno, nos habla de que los judíos, dándole la importancia que tiene a la Torá, a la Biblia, y les dije que les iba a platicar de esto hace 8 días. La Biblia judía, que es esta, la Torá. La Torá, bueno, son 3 colecciones, Torá, Nevi'im y Ketuvim. La Torá, los profetas y los otros escritos. Eso significan esas 3 colecciones. Torá, lo que para nosotros sería el Pentateuco. Nevi'im, lo que para nosotros serían los profetas, mayores y menores, y los Ketuvim, los otros escritos. Tienen una organización diferente a cómo están organizados en nuestra Biblia. No en todas, fíjense. Bueno, a ver, vamos por partes, porque no quiero que se hagan bolas. Miren, aquí está toda la... Aquí están las 3 colecciones, como ven en este índice. Ay, es que se ve al revés. Pero bueno, espero que lo puedan ver. Esta es mi Biblia hebrea. Ahí está acá. Esta es mi Biblia hebraica, ¿vale? Y aquí está el índice: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Punto. Esa es la Torah, ese es nuestro Pentateuco. Los mismos libros, las mismas palabras, todo igual. Después vienen los profetas. Para ellos, Josué es profeta. Josué, Jueces, Samuel, Reyes, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Zacarías, Sofonías, Agías, Zacarías y Malaquías. Punto. Se acabaron los profetas. Y luego empiezan los otros escritos. La colección de libros que se llaman los otros escritos, que son Salmos, Job, Proverbios, Ruth, Cantar de los Cantares, Eclesiastés, ¿qué es Treni? Ahorita veo. Esther, Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas. Ahí se termina. Pero sí se dan cuenta del orden de los bloques, ¿no? En nuestra Biblia sería Pentateuco, profetas y libros históricos y sapienciales, así es como lo llamamos nosotros. Déjenme traigo mi Biblia de Jerusalén. Ah, y además les voy a enseñar, ¿se acuerdan que les hablé de mi Biblia? Ya la tengo, ahorita se los voy a enseñar. Mi Biblia de estudio. Esta es mi Biblia de estudio, mi Biblia de Jerusalén, que también tiene conmigo. Yo creo que me la compré en el 91. No creo que me la haya comprado antes de entrar al seminario, pero yo creo que me la compré en primer año o en segundo de filosofía. Creo que en el segundo de filosofía me lo compré, 91, 92. Y desde entonces me acompaña. Bueno, déjenme buscar el índice. Yo le tengo mucho cariño a esta Biblia, la cuido como no tienen idea. Porque tiene una cosa súper valiosa. Que son los comentarios que yo le he puesto. Miren, aquí está el índice del Antiguo Testamento de la Biblia de Jerusalén. La ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Los profetas, el segundo bloque, igual que la Biblia hebrea. Josué, Jueces, y los escritos. Salmos, el mismo índice. El mismo índice. Pero si agarramos otra Biblia,
que por aquí tengo, espérame, tengo un montón de... Un día les voy a hacer un live solo para enseñarles mis Biblias. Tengo un montón de Biblias. Bueno, soy especialista en Biblia, por eso, ¿no? Aquí tengo Biblia de América. Vamos a ver si tiene el mismo orden o no. Biblia de América. Vamos a ver dónde está el índice. Ay. Todo esto tiene que ver con lo que estamos viendo. No crean que ando nomás presumiéndoles libros. No, señor. ¿Dónde está? Creo que no traía índice. Aquí está. Fíjense, este tiene otro orden. Aquí está. Índice. Pentateuco. Libros históricos. No los profetas. Libros históricos. Narraciones didácticas. Libros proféticos, libros poéticos y libros sapienciales. ¿Por qué el orden cambiará? ¿Es importante o no? Sí es importante. Fíjense que en una ocasión un profesor mío que estudió en Jerusalén dice que ahí como estudiante se topó con un rabino muy famoso, importante en Jerusalén. Y entonces empezaron a hablar en hebreo. Este profesor que les digo, hablaba muy bien hebreo y fue el que nos enseñó un poco de hebreo. Bueno, no todo, porque fue otro el que nos dio clases de hebreo. Y entonces comentaban de la Biblia y este profesor mío le decía al rabino, bueno, al menos coincidimos en la Biblia. Y el rabino le contestó, tu Biblia no es nuestra Biblia. Y entonces se quedó muy extrañado porque pues eso es lo que siempre hemos aprendido, pues es lo que yo mismo les he dicho, ¿no? Esta es la Biblia hebrea, esta es la Biblia hebrea de los judíos, de los hebreos, de todos lados. Este es la Biblia, perdón, que tiene un poco de polvo, es que los acabo de sacar. Esta es la Biblia que contiene todo eso que les dije, los puntitos, las vocales, los acentos y las indicaciones de lectura, lo hicieron los masoretas. Entonces, esta es la Biblia hebrea con la masora, es decir, con los comentarios, las indicaciones, la cantilación y las indicaciones de lectura que hicieron los masoretas. Ahora, ¿esto mismo está contenido acá? Sí, sí. Pero ¿por qué no es lo mismo? Ah, ahí les va. Esto es muy importante. Ojo, cuidado. El orden que tiene el Antiguo Testamento es diferente al orden que tiene la Biblia hebraica. ¿Por qué? Primero, no es que nosotros nos lo hayamos inventado. No hablo de mí, hablo de todos los cristianos, desde San Pablo para abajo. No es que nos lo hayamos inventado. Ese orden que tiene nuestra Biblia es el orden que tiene la versión de los 70s. La versión griega de los 70s. Hay una versión, esta es la versión hebrea, pero hay una versión griega de esto, que es igual de antigua, o inclusive hay algunas teorías que dicen que es más antigua todavía que esta.
Entonces no se sabe, ¿no? No se sabe. Todos son teorías y especulaciones, pero hay indicios de que es más antigua. Bueno, pero si no es más antigua, por ahí se van, ¿no? Esta Biblia, este texto y el griego tienen las colecciones de libros en diferentes grados. Primero la Torá, esta Biblia, la hebrea, primero la Torá, la ley, después los profetas y después los otros escritos. Y la versión griega ponía la Torá, después los libros históricos, así como lo acabamos de ver en la Biblia de América. Poéticos, profetas y sapienciales al final, que es como muchos tienen sus Biblias. Bueno, el esfuerzo que se hizo en la Biblia de Jerusalén es seguir este texto. Por eso es que su orden es igual a este. Pero ¿por qué este rabino decía que no es la misma Biblia? Lo más importante de este libro, de la Biblia hebrea, y por lo tanto lo más importante de la religión judía, es la Torá. Es lo más importante. Si yo te pregunto ahorita, ¿qué es lo que te salva? Ya, ¿qué es lo que va a salvar tu alma? Fíjate qué pregunta, ¿eh? Y seguramente muchos de ustedes me van a decir portarme bien. Mal. No, portarte bien no te va a salvar. Y lo siento. Lamento, lamento destruirle su fe. Bueno, eso fue parte de lo que les expliqué. Sí, no, portarte bien no te va a salvar. Ni modo. Imagínense si portarnos bien nos salvara, pues le estamos quitando el mérito a la cruz, ¿de acuerdo? O sea, no nos salva la cruz de Cristo, nos salva portarnos bien. Entonces, ¿para qué murió Cristo? Pues murió en balde. Nada más hubiera aparecido, es más, ni se hubiera aparecido un letrero en el cielo que dijera, pórtense bien, y ya. Pero no, la salvación es algo más profundo, es algo más dinámico, es algo más vital. No es solo portarse bien, ni portarse bien te salva. Entonces, ¿qué nos salva? Buena pregunta, ¿no? Buena pregunta, no se responde tan fácil. Bueno, si yo le hago esta misma pregunta a un judío, lo que me va a responder es, a mí lo que me salva es la Torá. Entonces los judíos sí son una religión del libro. Esto es lo que a ellos los salva. Esto es lo que a ellos los salva. Y esto, sobre todo la Torá, es inalterable. Para ellos es algo que Dios mismo escribió por la mano de Moisés. Los 5 libros de la Biblia. Entonces la Torá no se puede tocar ni una coma. No se puede, es gravísimo, ¿no? En una de las guerras que... Déjenme acordar, porque ese dato no lo había preparado, pero en una de las guerras de los 7 días, no me acuerdo. Bueno, una de las guerras que hubo, de las tantas que han tenido los judíos contra los palestinos, se detonó justamente porque algunos palestinos en la noche escribieron en las banquetas el tetragramatón con aerosol. O sea, las 4 letras que conforman el nombre de Dios para los judíos, el que Dios le revela en la zarza a Moisés. Lo escribieron en las banquetas. Entonces imagínense, es algo tan sagrado, que era impensable pisarlo. En cuanto se dieron cuenta a las 5 de la mañana, inmediatamente el municipio levantó o sea, no fue nada más de llegar a borrar, ¿no? Eso no se puede borrar. No se puede borrar. ¿Se acuerdan que yo les dije que había tomado clase con un rabino? Clases de hebreo con un rabino. Entonces, cuando llegamos a la clase del tetragramatón, que nos estaba explicando lo del tetragramatón, nos estaba explicando por qué podíamos llamarlo de muchas formas, menos Jehová. Y entonces se escribía solamente una letra y un apóstrofe.
Y entonces no entendíamos, y entonces le pregunta a alguien, oiga, ¿ese es el tetragramatón? Me dice, sí, lo que pasa es que ni yo ni ningún judío puede escribir el tetragramatón. ¿Por qué? No lo podría borrar, nos dijo, nos estaba explicando. No, si lo escribo no lo podría borrar. Tendría que recortar ese pedazo de, de pizarrón y ponerlo en un lugar sagrado de culto. Eso fue lo que hicieron los judíos. Entonces, recortaron los pedazos de banqueta, las repartieron en algunas sinagogas, porque no se podía borrar, y volvieron a rellenarlas, a reparar las banquetas. Y hicieron una cruzada para detener a estos delincuentes que habían hecho eso, ¿no? Imagínense, o sea, esto es para explicarles la idea de que para los judíos es impensable tocar el texto. Entonces, llega un momento, ay, ya me estoy desviando muchos temas, pero bueno, llega un momento en el que ya son tan poquitos los judíos que podían entender el texto, porque imagínate, espérame, volvemos acá. Ay, qué bonito icono, ya lo voy a pintar. Volvemos al texto, espérenme tantito. Donde empieza Bereshit, que es Génesis. Llega un momento en el que había judíos que ya no sabían leer esto. Digo, algunas palabras, pero muchas no. ¿Cómo llegaron a eso? Porque no tiene vocales. Entonces, ¿cómo pronuncias? Pronuncias Bereshit, Barishot, Busharat, Bereshat. ¿Qué? ¿Cómo lo dices? Ah, bueno, lo que pasa es que cansados de tantas revueltas, cansados de tantos levantamientos, los romanos estaban hartos de los judíos ya, que entonces deciden acabar con ellos. ¿Y cuál era la forma de acabar con los judíos? Arrancándoles, destruyendo para siempre lo más sagrado que tenían. ¿Y qué es eso más sagrado que tenían? El templo. Y esto ocurre en el año 70 después de Cristo. Destruyen el templo. Inclusive con una técnica que habían inventado los griegos, que era quemar los cimientos. Prendían tanto fuego sobre las piedras enormes donde levantaban los muros y todo esto. Le ponían tanto fuego que las piedras se quebraban, entonces ya no servían de cimiento, o sea, no se podía reconstruir. Y solamente dejaron un pedacito de muro que se conoce como el Muro de los Lamentos, que todavía está ahí de pie, donde van y meten papelitos con sus oraciones. Y bueno, no solamente destruyeron el templo, sitiaron Jerusalén, sitiaron toda la ciudad, la rodearon, y no dejaron a nadie vivo. No dejaron a nadie vivo. Imagínense el drama, ¿no? Imagínense el drama. Vamos a poner un ejemplo así imaginario, muy mafufo. Imagínense que hacemos una reunión nacional de todos los oncólogos de México. Todos. O del mundo. Todos los oncólogos del mundo los vamos a juntar, porque va a haber una actualización y todos se juntan, ¿no? Y de repente llega alguien y lanza ahí una bomba, todos se mueren. Está bien. ¿Y luego? ¿Y qué hacemos los de cáncer? Oye, pues vamos a ir con el otro doctor, el doctor no sabe de oncología. Bueno, vamos a ponerle, ahí están los manuales, pues sí, pero no le entiende igual, se tiene que poner a estudiar, se tiene que actualizar y hay cosas que no le comprende porque no es su especialidad, porque no lo estudió, porque eso, más o menos algo así, ¿no? Algo más grave todavía. Entonces ahí murieron los sumos sacerdotes, los levitas, los rabinos, todos los que estaban en Jerusalén, todos. Y esos eran los que sabían leer esto. No eran los únicos, pero la gran mayoría eran los que sabían leer esto y explicarlo. Todos se murieron. Todos los mataron.
Entonces, se tardan 20 años en reorganizarse. Por ahí estaba un 3, 4 rabinos que no llegaron a Jerusalén en ese momento, que salieron huyendo. Dicen que uno pudo escapar, lo dieron por muerto. Es una leyenda o no, no sabemos, pero eso pasó. Total, 20 años les costó reorganizarse, y en una ciudad que se llama Yamnia, con J. Jamnia, en el año 90 celebran un concilio, el concilio, así se llama, el concilio de Yamnia, que es un concilio judío, donde las máximas autoridades judías de ese momento, que eran nada, nada comparado a lo que había 20 años antes en Jerusalén. Estos eran ya discípulos, pupilos, que dijeron, bueno, ¿y qué hacemos, no? O sea, ahora resulta que ni siquiera sabemos leer esto. Ya nos quitaron el templo. ¿Cómo me sal? A ver, los judíos, en la época del templo, ¿cómo se salvaban? Yendo a ofrecer sacrificios al templo. Era su forma de salvarse. De perdonar sus pecados, sacrificios de perdón. Mi forma de honrar a Dios, sacrificios de oblación a Dios, y las ofrendas para bendición. Era la forma. Era la forma. Les quitan el templo, no les queda nada. Bueno, el texto. Y la única forma de salvarse es a través de la Torah. Entonces ellos son una religión del libro. Ellos sí adoran el libro. El libro está en una armadura de plata adentro de las sinagogas. En una armadura de plata, solamente el rabino lo puede, bueno, ni siquiera lo puede tocar, punto, ni siquiera lo puede tocar. Hay unos rollitos con lo que van pasando las hojas, ni siquiera puede seguir así no puede seguir la lectura. Hay unas cositas, unas varitas con una manita que está así, y con eso van siguiendo la lectura. Ni siquiera lo pueden tocar de lo sagrado que es. Bueno, ya espero que con esto les haya quedado una idea muy clara de que esto es súper sagrado para los judíos. Ellos se salvan a través de la Torah, y su religión es una religión del libro. Punto. Hasta que llegue el Mesías y lo cambie todo. Que lo siguen esperando. Bueno, eso. Nosotros no somos una religión del libro. Somos una religión de Jesús. ¿Y qué es lo que nos salva? Jesús. Jesús nos salva. Jesús nos salva. Punto. Así es. Bueno, pues fíjense qué bonito, ¿no? Qué padre. Nosotros no somos una religión del libro, somos una religión de una relación personal con Dios. Ahora cabría preguntarnos, ¿cómo va tu relación personal con Dios, no? A ver, échale, piénsale en eso, ¿no? Bueno, como esta es una religión del libro, por eso tiene este orden. Primero está la Torá o la ley, después están los profetas, que se conciben como los principales comentadores de la Torá. ¿Quién me va a saber interpretar? ¿Quién me va a saber explicar? ¿Y quién me va a saber guiar para poder vivir de acuerdo a la Torá? Los profetas. No hay más. Por eso están inmediatamente después del libro de la ley, o de los 5 libros del Pentateuco, los profetas. Y después los otros escritos que me hablan de vidas ejemplares, de cómo hacer oración, los salmos, de cómo seguir en mi vida las prácticas de sabiduría, etc. Todos los demás que comentan esto. Pero todo se va centrando hacia la Torá. En cambio, nuestra Biblia es diferente. No se regresa. No se regresa a la Torá, sino que nuestra Biblia avanza hacia Jesús. Por eso es diferente, por eso no tenemos la misma Biblia. Para nosotros, la Torá o el Pentateuco nos habla de los fundamentos
de la revelación. Después viene la historia de cómo el pueblo fue descubriendo en su vida la presencia de Dios y sus promesas. Y después cómo los profetas nos van avanzando hacia el futuro. No se regresan a comentar la Torah, nos avanzan hacia el futuro. Porque sus profecías no se dirigen a explicar la Torah, sino se dirigen al Mesías esperado, que es Jesús. El sentido es totalmente diferente. Aunque leemos los mismos textos, pero estamos entendiendo cosas diferentes. Uno lo entiende hacia atrás, hacia la Torah, los judíos, nosotros lo entendemos hacia adelante. Imagínense leer el mismo texto, un judío te dice, ok, Isaías 14:10, sí, está hablando de la Torah. Nosotros diríamos, no, está hablando de Jesús. Pero bueno, esas son las principales diferencias. Bueno, y a propósito de eso, ya les había yo hablado de esta cita de Lucas 24:44, está muy fácil de aprender, apréndansela, es fundamental. Aquí está, se las voy a leer. Para que entiendan ahora esta cita. 44. Después les dijo, estas son aquellas palabras mías que les hablé cuando todavía estaba con ustedes. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, Torah, en los profetas y en los salmos. Los salmos no solamente está hablando del libro de los salmos, está hablando de la colección de otros escritos. Como ven aquí, estas palabras que pone Lucas en boca de Jesús, nos habla del orden que tiene esta Biblia, la Biblia de los judíos. Claro, era la única Biblia que conocía en ese momento el mundo y era la única Biblia que conocía Jesús. Bueno, esa Biblia judía, en el texto hebreo, porque ya les dije que el texto griego sí tenía otro orden, esa Biblia, dice Jesús, es necesario que se cumpla todo lo que esté escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. ¿Ven? Ahí está el cambio de orden. Lo que está escrito aquí, según lo que nos dice Lucas 24:44, no habla de la Torah, sino está hablando de Jesús. Por eso es esta parte tan importante. Bueno, ok, punto final. Antes de pasar, porque ya casi se acaba el tiempo, antes de pasar a hablarles de los masoretas y cuál es su importancia, quiero enseñarles mi Biblia, porque dije que se las iba a enseñar. Está Hechos de los Apóstoles. A ver si lo alcanzan a ver, espero que sí. Todos esos son mis comentarios y mis estudios. Siempre es recomendable tener una Biblia de estudio donde tú hagas tus anotaciones. Y hay unas que son realmente... O sea, todavía regreso a leerlas y digo... Claro, porque no son cosas que se me ocurrieron. Esto es lo que veíamos en clase. Y yo cuando me caía así un 20, agarraba en la Biblia y miren. Por ejemplo, aquí tengo señalado un quiasmo, que después les voy a enseñar esa figura. Miren todo lo que está abajo. Y es que no es lo mismo anotarlo en una libreta, porque no tiene chiste. Así lo vas leyendo, lo vas meditando y luego vas leyendo las anotaciones. Y es diferente. Solo si vas a estudiar la Biblia. Bueno, muy bien. Dejamos esto por acá. Y esta es mi Biblia de estudio. Ok, bueno. Regresamos a Yamnia. Año 90, ¿no? Los judíos se reúnen. Hicieron varias cosas en ese concilio. Varias cosas. Una de ellas. Dijeron, ¿saben qué? Ya estamos harto de esos monigotes que andan diciendo que el Mesías ya vino. El Mesías no ha venido. Claro, están saliendo de su catástrofe histórica más grande que se pueda tener memoria. La más grande, ¿no? Están derrotados, están caídos, están rotos, les arrebataron todo. Entonces, dicen, ¿saben qué? De entrada, esos
fuera de las sinagogas. Prohibido que alguien acepte en una sinagoga a uno de esos que se hacen llamar cristianos. Una de las cosas que hicieron en Yavnia es expulsar a los cristianos de todas las sinagogas. Ya había expulsados de algunas sinagogas. Por ejemplo, se sabe que en Jerusalén ya había habido muchos conflictos con los cristianos y entonces ya no los aceptaban en las sinagogas. Pero había otros donde no había tanto problema, por ejemplo en Antioquía. Y ahí sí, o sea, era normal que los cristianos fueran a la sinagoga, saliendo después de todo, se quedaban afuera a platicar, decían que el Mesías ya había venido y tal, pero bueno, no, algunos le hacían caso, otros no, no importaba, ¿no? Pero después de Yamnia ya se dejó como instituido que los cristianos fuera, no se aceptaban, entonces empezó a depurar la religión judía. Otra cosa que hicieron fue tratar de resolver el conflicto que había entre la Biblia hebrea y la versión de los 70s, porque no solamente los 70s tenían una distribución diferente de los libros, sino tenían otros libros que no estaban acá, ¿no? Y es que antes no estaba establecido cuáles sí eran los libros y cuáles no. Lo vimos cuando estudiamos, ¿se acuerdan? La carta de Judas Tadeo, cómo dice que Enoc era un profeta y habla del libro de Enoc y de una profecía de Enoc, ¿no? Pero Enoc no está en nuestra Biblia. Entonces, ¿cómo es posible que un apóstol en un texto que se reconoce como inspirado hable de un personaje que considera profeta, cita una parte de su libro que considera profecía, pero el libro no está en nuestra colección? Bueno, en ese momento había mucha fluctuación de qué libros sí eran inspirados y qué otros no eran inspirados. No habían fijado una lista concreta que se llama canon, no habían fijado una lista concreta de los libros que sí eran inspirados o no. Entonces muchos consideraban que sí estaban inspirados, algunos, otros que no. Estaba muy abierto a discusión. Entonces en Jamnia se sientan y dicen, a ver, ¿cuáles sí y cuáles no? Punto. Muchos, eso fue una discusión tremenda, porque todos los de la diáspora, que claro, se habían matado a todos los de Jerusalén, la gran mayoría era de la diáspora. La diáspora es el mundo griego, todos los que estaban afuera de Jerusalén. Entonces, claro, la gran mayoría era de la diáspora, la gran mayoría no entendía hebreo, la gran mayoría hablaba griego y la gran mayoría utilizaba la Biblia de los 70s. Pero había un pequeñísimo problema. También los cristianos usaban la Biblia de los 70s. Entonces, ¿qué problema, no? Entonces, ellos se encargaron de hacer otras versiones. Esta historia no la sabían, ¿verdad? Para que vean. Ya saben que aquí les enseño cosas que en otros lados no les enseñan. Estoy buscando aquí la referencia porque eso también está aquí. Mandaron a hacer otras traducciones. Entonces agarraron este texto y dijeron, a ver, ¿quiénes son los sabios más fregones que tenemos ahorita que puedan hacernos una traducción así, bien, del hebreo al griego, para que la gran mayoría, la inmensa mayoría que son griegos puedan leer el texto, ¿no? Entonces agarraron a uno, ¿no? Cuando ya lo terminó, dijeron, ay, los que hablaban griego lo leyeron y dijeron, ay, como que no, mi hermano, como que no, no lo sé, como que no nos gustó,
Aquí está. Aquí está. No nos gustó. Dijeron, bueno, entonces vamos a ver otro, ¿no? Entonces llamaron al segundo, volvió a hacer una traducción de la Biblia hebrea al griego. Ay, tampoco. Pues llamaron un tercero. Llamaron un tercero para que hiciera la traducción. Total, hizo la traducción y dijeron, ¿saben qué? Mejor vamos a aprender a leerlo. Tanto así, que mejor decidieron aprender a leerlo. Pero esas traducciones al griego son muy importantes porque no sabemos a ciencia cierta estos tres traductores de dónde sacaron el texto hebreo para traducirlo al griego. Y tiene sus pequeñas diferencias. Entonces, ya son estudios muy especializados, pero es importante saberlo, tener cultura bíblica, ¿se acuerdan? Aquí lo tengo los tres. Se llaman Áquila, Símaco y Teodosión. Áquila, Símaco y Teodosión. Esos son los tres traductores que hicieron tres versiones de la Biblia al griego, pero que no les gustó a ninguno. Al final dijeron, ¿saben qué? Vamos mejor a aprender a hablar, a leer el hebreo y ya está, mejor. Y tienen unas letritas. Ay, a ver si lo ven. Espérenme, ¿dónde está? No, está acá, en la otra página. Aquí está Áquila, con una alfa y una apóstrofe. Teodosión, con una teta y una apóstrofe. Y Símaco, con un sigma y una apóstrofe. Cuando se encuentra una palabra en la Biblia, fíjense, está bien bonito esto. Porque este es el texto hebreo, esta es la palabra de Dios, ¿vale? Las letras, no los puntos, las letras. Las vocales no, porque este texto no se escribió con vocales. Ni con signos de cantilación o acentos, tampoco. No se escribió con eso, ¿no? Pero entonces dijeron, ¿cómo le vamos a hacer para aprender a leer esto? Entonces se agarraron a una familia que ya traía la tradición de copiar, hacer copias de esto. Hacer copias de esto. Y entonces dijeron, pues a ustedes les vamos a encargar que nos enseñen cómo se debe leer. Ellos ya traían la tradición de muchísimo antes. Entonces, en esa tradición, ellos rescatan los signos de puntuación, que son los puntitos y los acentos, las vocales, y además fueron poniendo señalizaciones a un lado. Y fueron poniendo comentarios. Que esos comentarios se llaman Masora parva, Masora pequeñita, que son comentarios pequeñitos a un lado de la página de abajo, y la Masora magna, que es los comentarios grandes, que están al final de los libros. Ahorita se los voy a enseñar. Que da cuenta, o sea, imagínense, esto es muy, muy, muy importante. A ver, al final del Génesis. Aquí está. Que dice cuántas palabras son, cuántas letras son, o sea, para que no se altere nunca nada. Vean, aquí se termina el Génesis y aquí está esto que no es palabra de Dios, sino que son los comentarios finales de ese libro. Para que diga, ahí dice cuántas palabras, cuántas letras y todo. Y cómo se debe leer. Bueno, pues así es. Esos son los masoretas. Hicieron su trabajo más o menos del año 100 al año 1000. En el año 1000 desaparecieron. Los mataron los árabes. Los musulmanes arrasaron con toda esta parte cuando dominaron el mundo prácticamente. Sí, porque fueron casi desde la frontera con la India hasta España. Todo eso era el Imperio Otomano.
Entonces, toda esa parte, los masoretas preservaron la tradición exacta de cómo leer la palabra de Dios, qué significa cada palabra, porque no es lo mismo una palabra con unas vocales que otra. Bueno, eso en todos los idiomas, ¿no? Lo podemos ver en nuestro español, ¿no? No sé, si ponemos una C y una J, pues, ¿y qué palabras? Pues puede ser ceja o puede ser caja. Oye, pero ¿cómo lo sé? Por el contexto a veces no, porque como es palabra de Dios tiene que ser muy exacto. Entonces las vocales nos lo dicen todo. Por eso las vocales. Bueno, les quería enseñar aquí una parte del libro de los masoretas. Una... Es que aquí trae una foto. Déjenme ver si dice de dónde está. Son manuscritos súper antiguos, pero inclusive había con adornitos. Miren esta foto del texto masorético. ¿Cómo le haces para leer eso? Bueno, y además, los comentarios al lado, además de que están muy chiquitos, tiene algunas letras que están en manuscrito. O sea, déjenles digo que esto es la letra de molde. Tiene un manuscrito, o sea, la misma letra, pero en manuscrito, que necesita ser muy especialista para, bueno, estar muy familiarizado, ¿no? Yo las conozco, no estoy tan familiarizado, pero las conozco, es cosa de practicar. Fíjense cómo aquí, nos pone los tipos de masora. Masora final, masora parva y masora magna. O sea, ya les expliqué lo dramático de haberse quedado sin nada. Lo importante que es el texto. Entonces imagínense la importancia de esta labor de los masoretas, de la familia de los masoretas, ¿no? Por eso su obra se llama La Masora, porque es cosa de ellos. Solamente ellos podían hacerlo. Porque ellos tenían el conocimiento, tenían los escritos que se iban pasando y copiando, y ellos sabían cómo hacerlo. Bueno, aquí está, miren. Masora Magna, ¿verdad? Esta. Masora Parva, estas indicaciones de lectura. Masora Magna. Y la Masora Finalis, ya se las enseñé, abajo, al final de cada libro. Este libro es muy bonito, muy bueno. Te enseña muchísimo sobre la importancia de esto y la historia del texto. Sí, después seguimos con algunas de estas historias. Y además, pues a mí me gusta contarlas así como chisme de telenovela, entonces, porque así lo entiendo y así me lo aprendí mejor. Entonces, por eso, se los platico. Bueno, espero que hayan disfrutado de esta clase. La verdad es que no sé si salió buena o no. Creo que tiene muchos datos muy... ¿cómo decirlo? Muy raros. A lo mejor irrelevantes. A lo mejor terminando esto dicen, bueno, ¿y eso para qué me sirve? Te sirve como cultura bíblica para saberlo y para saber lo importante del texto que tenemos y por qué el orden de nuestro Antiguo Testamento puede variar en una Biblia u otra. La Biblia de Jerusalén sigue la Biblia hebrea, otras Biblias siguen la versión griega. Entonces al menos ya sabes eso. Si alguien te pregunta y te dice, oye, ¿por qué yo tengo los profetas después del Pentateuco y por qué tú en tu Biblia los profetas están hasta el final? Ah, pues porque esta
que es la Biblia griega que seguían los cristianos. Los profetas están hasta el final porque están ya cerca de lo que anuncian, cerca de Cristo. Y la otra, los profetas están cerca del Pentateuco porque, siguiendo a la Biblia judía, están hablando sobre el Pentateuco según los judíos. Entonces, bueno, eso, ¿no? Y no solamente platicárselos así, sino darles todo el contexto, enseñarles, y eso, esa era la intención de esta clase. Espero haberlo conseguido y ya está. También quería comentarles, otra cosa que me quedé a medias hace 8 días. Estoy... yo he recibido muchas cosas de Dios y una de ellas sin duda ha sido la salud. No sé si ustedes lo sepan, creo que algunos de ustedes saben que estuve enfermo. Yo tuve una enfermedad incurable en el enero del 2011. Me diagnosticaron artritis reumatoide. El otro día, haciendo limpieza aquí, encontré mis análisis, mis primeros análisis de enero del 2011. Se supone que el índice reumático tiene que estar 0.08 para abajo. Yo lo tenía en 16. 16, entonces estaba altísimo. Y bueno, unos dolores tremendos. Para los que saben lo que es la artritis reumatoide, saben que es vivir con dolor y vivir con un montón de pastillas y de medicinas. Y así estuve por más de 5 años, poquito más, hasta que el Señor me curó. Y de ahí he iniciado, o el Señor me ha ido llevando por un camino de entender el cuerpo, de entender la sanación, de entender cómo va actuando Él en nuestra vida y cómo se va relacionando el espíritu, el alma, la mente, las emociones y el cuerpo. Entonces ya llevo en esto pues un ratito, ya van a ser 10 años de este aprendizaje, desde que me curé hasta hoy. Entonces he llegado al punto de querer compartirlo con los demás, de querer ayudarles y guiarlos en su sanación. Y entonces pues surgió de Dios, como surgen de Dios las cosas, ¿verdad? Surgen de momento y ya está, parece que todo dado y todo fácil, todo así. ¿Va? Pues ya fácil y sin planearlo. Así son las cosas de Dios para mí. Entonces, voy a tener un consultorio, voy a poner un consultorio, ya que voy a abrir esta semana, donde voy a compartir y ayudar a las personas a sanarse con lo que Dios me ha puesto en las manos, que son aceites esenciales, con oraciones, con vibración, pues es que le llaman vibración ahora todo es vibración, ¿no? Yo pienso que es, bueno, como yo lo llamo, es la acción del espíritu, pero pues ahora todo le llaman vibración. Entonces, para que entiendan las nuevas generaciones vibración, para que entiendan ustedes o los que somos de generaciones anteriores, la acción del espíritu. Y compartir los aceites, compartir el gota de lluvia, que es extraordinaria, una terapia extraordinaria, compartir el saito, que nos ayuda a saber que tenemos. Y fíjense que yo desde que era seminarista, muchísimos años, me he negado y he tratado de entender esta parte de San Pablo, cómo San Pablo cuando le quieren dar dinero, mantenerlo como lo hacían con todos. San Pablo dice, no, tranquilos, a mí no me den dinero, o sea, denme dinero para la colecta que yo estoy haciendo, pero para mí no. Yo para mí voy a trabajar. Y San Pablo sabía arreglar redes, y eso hacía. Entonces en sus ratos libres iba a arreglar redes, ganaba un dinerito para sus compañeros, para comer, y ya está. A veces me he topado con personas que me dicen, oiga, ¿y usted por qué ahora se dedica a los aceites? Yo pienso que más bien deberíamos de apoyar
los emprendimientos de los sacerdotes y que los sacerdotes deberían de trabajar. Creo que en el futuro, no muy lejano de la iglesia, los sacerdotes vamos a trabajar. ¿Saben cuántas cosas se resolverían con eso? Muchísimas. Muchísimas. Esto lo entendí y lo he entendido muchas veces y lo sigo entendiendo cuando veo sacerdotes olvidados. Solitos. Solitos en un cuarto. Cuando bien les va, en un cuarto de un monasterio. Ahí están. Llenos de su propia suciedad. Así es, les estoy hablando la verdad. Llenos de su propia suciedad, rodeados de peste, porque los van a ver 1 o 2 veces al día. Para darles de comer, cambiarlos, los bañan 1 vez a la semana. Y digo, no puede ser. No puede ser que este hombre que dio 50 años, 60 años, 50 y tantos de su vida, que construyó iglesias, que construyó orfanatos, que esté así. No es posible. Entonces, creo que si él al menos hubiera tenido seguro social, hubiera tenido una pensión, ¿no? Porque están muchos olvidados, o con una pensión ridícula por parte de las diócesis, ¿no? Ridícula, que ni para la mitad de las medicinas les alcanza. Entonces, al menos, si hubieran tenido seguro, hubieran tenido su medicina gratis. Que el seguro te trata mal, no te atiende, lo que quieras, pero de esa situación a estar en el seguro, mejor en el seguro. Les aseguro. ¿Hay otras situaciones mejores de sacerdotes? Sí, sin duda. Estoy hablando de esas muy extremas que he visto muchas. Entonces creo que el día de mañana el sacerdote debería de trabajar como sucede en otros casos. Por ejemplo, las iglesias orientales, los ortodoxos, los sacerdotes trabajan. Tienen su trabajo. Se organizan un día los sábados para ir a ver enfermos, para tal, los domingos para celebrar la Divina Liturgia y convivir con la gente. Todos los que van a la iglesia comen ahí, y el sacerdote los va pues viendo, platicando con ellos, confiesa y se acaba. Creo que eso está en el futuro. No lo hemos querido ver porque nos cuesta trabajo ver que el sacerdote se gane su dinero. Mejor que siga viviendo de limosnas, pero vivir de limosnas tiene su consecuencia porque pues ahorita que el padrecito está bien, que predica, que celebra 18 misas al día, ¿no? Los sábados, conozco sacerdotes que celebran 18 misas en los sábados, es una locura. Pues sí, pero el que ya no puede, ¿qué hacemos con él? Es algo que de verdad grita al cielo, es una injusticia tremenda, ¿no? Entonces, más bien, yo creo que deberíamos de apoyar a los sacerdotes en sus emprendimientos y y ya está. Entre los sacerdotes menos dependan de la limosna para vivir, mejor les va a ir y más van a estar estables en su vida, ¿no? Teniendo seguridades, porque vivir de la limosna no les da seguridades. Su seguridad está en Dios. Sí, te pido que si eres de esa opinión, se lo vayas a decir a estos sacerdotes que están olvidados. Confía en Dios, Padrecito. Ya, sí, pues que Diosito me venga a cambiar, ¿no? Que me venga a bañar, que me venga a dar otra cosa de comer, porque no, aquí nomás me dan una papilla de avena en la mañana y ya estoy harto de eso, ¿no? Así, es triste, pero creo que es así. Entonces, bueno, y de esto podría seguirles hablando más sobre los sacerdotes, nuestra misión en el mundo y muchas cosas, ¿no? Que tenemos que ver por ellos. Pero ver por ellos no es solo ayudarles. Qué chido que nos ayuden. A mí me han ayudado muchísimo. Y cuando no he tenido a veces ni para comer, llega alguien y me da. Gracias a Dios, ¿no? Pero he pasado muchos tiempos de estos oscuros, justamente
por decir, Dios va a proveer. Y de verdad que Dios provee, por supuesto que sí. Pero hay ratos en los que pues hay que aguantar de más y no se puede. O sea, tú me puedes decir a mí, oye, ¿no te aguantas a comer huevito con frijoles 3 días, una semana? Claro, sí, sí, sí. Y lo he hecho muchas veces y lo he hecho. Pero alguien que ya tiene 80 y tantos años, que tiene 4 o 5 enfermedades, no le puedes decir eso. No le puedes decir eso. No le puedes decir aguántate. ¿Estás de acuerdo? Entonces es mejor ayudarlos desde un principio. Eso es lo que está detrás de esto. Compartir lo que Dios me ha dado, uno, y dos, pensar también en que el día de mañana yo voy a estar ahí, es el camino a donde vamos todos, es hacia donde vamos. Entonces, les pido que si ustedes quieren ir a un saito o quieren un gota de lluvia, o quieren algún tipo de terapia de los que vamos a estar manejando ahí, van a estar las puertas abiertas, me piden la ubicación, y con mucho gusto. Si no quieren, no vayan, no pasa nada, ¿no? No critiquen tampoco, ¿no? Pero si saben de alguien que le puede usar, que le puede servir, díganle que vayan. Vamos a estar ahí en San Cristóbal, muy cerquita de la catedral. Ya les paso a los que les interese la dirección y los horarios, y con mucho gusto para recibirlos. Sobre todo, yo pienso que un lugar donde los traten con amor y compasión ya es sanador. Y eso es lo que vamos a procurar ahí. Bueno, cuídense mucho, ya nos tardamos, ya nos pasamos de la hora. Cuídense mucho, espero que la grabación funcione y la voy a estar subiendo ahorita. Hasta luego.